Más el tema mira, más el tema que tenemos más vertederos a cielo abierto que municipios y distritos municipales. Incluso la gripe como tal, señores. Aquí la gripe dan rarísima. Aquí la gripe te da hasta con dolor de estómago, muchísimas cosas raras, que en otros lugares, o sea, la gripe te da el flu, la vaina. No, porque son incluso virus. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el modelo de desarrollo Virgen de la Altagracia. ¿Cuál es ese modelo? El modelo previsional dominicano. ¿Cuál es ese? No hacemos nada y la Virgen de la Altagracia que nos va a salvar. ¿Entiendes? Es así. Entonces, el modelo Virgen de la Altagracia implica no hacer lo que sea. No, y que Eliseo, no nos pase nada. Eliseo, no, espérate, no Ajá. te burles. Lo que pasa es que pero es así. lo que pasa es que un pueblo. Tú no te fijas que lo ordinario aquí se trata como coyuntural. Sí. Pero es que es un pueblo muy creyente y tú sabes que ese es uno de los errores de quienes son, de quienes se aferran a la fe. Que incluso hasta la propia Biblia lo dice, la fe sin obra es una fe muerta. Claro. O sea, tú no puedes decir, Dios, ayúdame. De ahí es que viene la equívoca frase que la gente dice, de que a la diligencia que yo te ayudaré. No. Esa frase está mal dicha. Lo que pasa es que la fe sin obra es muerta. Entonces, por más fe que tú tengas, si tú no haces nada, Dios tampoco puede hacer nada por ti. Bueno, en los países más creyentes es donde menos cantidad de personas creen en el cambio climático, y eso se debe a que entienden que le espera una vida posterior maravillosa, y que independientemente de que tengamos caos y problemas medioambientales ahora mismo en la vida terrenal, ya cuando tú pasas a un segundo plano, un plano espiritual, no tendrías que enfrentar ningún tipo de estos problemas. Entonces los países que hay más creencia en la divinidad y más religiones y donde hay mayor apego a las creencias religiosas, creen menos en el cambio climático. Pero eso no es el tema. Alguien que no cree en el alguien que no cree en el cambio climático es el presidente Donald Trump. Y en el día de ayer tomó una serie de medidas. Eliseo, ¿qué usted opina de eso? Él no es que no cree, sino que lo pone en duda. Lo pone en duda. Claro. Incluso a mí me sorprendió que su propio discurso de apertura, él acabó con los vehículos eléctricos, y uno de sus principales promotores y uno de sus principales funcionarios, Elon Musk, que ha tenido un boom, aparte de todo, por los vehículos eléctricos. Lo que pasa es que con el cambio climático hay que reconocer que se ha saturado. Saturado. No, se miente de lado y lado. Exacto. Hay un grupo que ha hecho mucho dinero con eso, con vender, con magnificar lo que está sucediendo, y otro grupo, que es el negacionista, cuyos intereses están amenazados, también recurre a minimizarlo, ¿entiendes? Unos lo exageran y otros lo minimizan. Es un tema del cristal con que se ve. Exacto. ¿Qué fue lo que hizo Donald Trump ayer? Bueno, el presidente Trump cumplió una de sus promesas de campaña. ¿Cuál fue? Aranceles a diestra y siniestra para todo el mundo. Everybody. Todo el mundazo. Hay una lista como de 4 páginas donde está el mundo entero con aranceles. Unos números salieron más altos que otros. Obviamente el presidente Trump, la administración Trump, entiende que protegiendo una manera de proteger la industria norteamericana y de incentivar que la producción se vaya a los Estados Unidos es colocando costos mediante los aranceles a los productos importados. Salió un premio por aquí en República Dominicana, cayó un 10%, lo cual hay mucha gente que entiende que eso está bien, porque que salimos en coche, pero eso puede tener implicaciones serias. Vamos primero al plano internacional y luego aterrizamos aquí a lo local. ¿Por qué a un país como Birmania de que un 96% y Vietnam como 60 y pico, 70? ¿Qué? No, y casos que y Suiza, por ejemplo. Y sorpresa aquí en la lista. Por ejemplo, hay Venezuela está en la lista. Sí. Pero Venezuela supuestamente no le vende. No hay comercio. No le estaba vendiendo nada a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo que tú sales en una lista? Con un 15. Con un 15, ¿entiendes? Sí, que a propósito Venezuela y Nicaragua son los dos países de Latinoamérica que tienen mayor puntaje de esos aranceles. Y eso no sería, Eliseo, una manera inversa y hasta un poquito abrupta de incentivar la manufactura dentro de su país. Sí, claro. Porque si yo le pongo aranceles allá, cuando tú calculas,
te sale más barato producirlo aquí. Pero ¿qué correcto. pasa? La mano de obra, por ejemplo, aquí en República Dominicana, en comparación con lo que cuesta producir, por ejemplo, 1000 gorras en una zona franca Sí. de aquí, es pírrico comparado con lo que cuesta producirla allá. Pero tú tienes caso, te mencionaba el caso de Venezuela, pero un caso bastante particular. Ajá. A Venezuela se le colocó un arancel de 16%. Correcto. Pero a Guyana, que es su vecino, que es amigo de Estados Unidos, le ponen un 38%. Sí. A Israel, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos, tiene un 17%. ¿Tú entiendes? Habrá que ver, Liceo, el Sí. producto, porque yo entiendo que eso debe tener algún mensaje implícito dentro de esa lotería, porque hay productos que al gobierno de Donald Trump le interesa que se produzcan allá. Entonces habrá que ver qué suplen esos países que le pusieron el arancel alto para incentivar a que se produzcan en su país. Número uno. Dime. ¿Qué son los aranceles? Y para nuestras personas que nos escuchan, ¿y qué le puede salir bien al presidente Trump con esta medida y qué le puede salir mal? Bueno, ¿qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que se cobran por la importación. O sea, cuando Estados Unidos importe alguno de esos productos van a pagar impuestos de aduana. Un arancel, que es un impuesto, que se pone de acuerdo a una categorización internacional. Esto es un arancel general. 15%, 10%, dependiendo del porcentaje, todos los productos que un impuesto de entrada al país. de entrada a los Estados Unidos. Correcto. Van a tener que pagar las aduanas norteamericanas. Entonces, que no existía hasta este momento, salvo algunos casos específicos que sí estaba regulado. Esto fue una cuestión prácticamente general, con un promedio mundial de casi 17% a nivel mundial. Ujú. La media. Hubo países que cayeron en los niveles más bajos, como nosotros, 10%, Ujú. y hay países que tienen aranceles de más del 50%, como Correcto. tú mencionaste. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué se hace esto? Estados Unidos tiene un déficit comercial enorme. ¿Qué quiere decir eso? Que importa más de lo que exporta. Es correcto. Por ejemplo, con China. Con China, Hay una diferenciación de 360 mil millones con de China, dólares con México, beneficiándole a China. con México, Ujú. con muchos países. Ajá. Entonces, lo que se está tratando es de hacer que sea más rentable producir en Estados Unidos para eludir ese costo. Claro, la O sea, importación. que tú digas, bueno, si yo produzco, para usar el ejemplo que puso Jonathan, si yo Gorra. produzco gorra, déjame moverme a producir la gorra a Estados En Unidos. Wisconsin, por ejemplo. Sí, en Iowa, en Wisconsin, en Esos estados pobres. Idaho, en cualquier sitio de Estados Unidos. Ajá. Y entonces me economizo ese 10% que me costaría entrar para entrarla de República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto no es automático. Esto no es automático porque tú no tienes la producción verticalizada. Por ejemplo, para hacer esa gorra hay que traer la tela, hay que traer un sinnúmero de componentes que Estados Unidos probablemente no lo produce dentro de sus fronteras. Ujú. Pero Entonces, una observación, Ajá. Eliseo. Ajá. Pero si ese 10%, si no es una industrialización muy macro, no lo va a compensar con el costo de producción, con la mano de obra, porque aquí en una zona franca, un dominicano te cobra ¿cuánto? ¿A 1,000 pesos los días? No. Pero estoy hablando en manera. Entonces, sí. si no es una industrialización muy macra, o sea, si no es mucho el producto excesivamente. Término de volumen, tú dices. Volumen, exacto. Como quiera va a seguir siendo más económico porque el tema de la nómina, de la operatividad, va a Sí. ser al precio estadounidense. Bueno, sí y no. Explícame cuál es el sí. ¿Por qué? Porque obviamente es atractivo producir con precio de mano de obra bajita. Ahora, tú tienes que ver que los que están al lado tuyo, que son los países de ERECAFTA, tienen costos similares a ti. Entonces, hay productos, por ejemplo, a República Dominicana de entrada puede que no le afecte tanto. ¿Por qué? Porque si tú ves la composición de las exportaciones, nosotros exportamos a Estados Unidos 6,000 y pico millones de dólares Ujú. en 2024. El rubro más grande de exportación a Estados Unidos son equipos médicos. Eso tiene una demanda fija.
al que hay que ponerle un suero, hay que ponérselo, aunque tenga un arancel de un 30%. Exacto. Al que hay que ponerle un catéter, igual hay que ponérselo, aunque le pongan un arancel de 100%. O sea que ahí eso probablemente no baje. Hay productos que se benefician de entrada, por ejemplo, los cigarros dominicanos, que son como el tercer o cuarto rubro de exportación a Estados Unidos. ¿Por qué se benefician? ¿Por qué se benefician? Porque a Nicaragua le pusieron un arancel de un 18%. Correcto. Y es una competencia. El competidor más fuerte que tiene Dominicana Entonces, en la En industria. materia del tabaco. El de Sí. nosotros va a entrar con 10%. Ahí no beneficia. Ahí, por ejemplo, las exportaciones de oro, ahí va a haber problemas, porque le pusieron un arancel de un 10%. Tú tienes los textiles, tú tienes, bueno, le pusieron a China, le pusieron a India, Eso no Pakistán, beneficia a nosotros. Bangladesh. Sí, pero dejaron vivo a uno que sí nos puede amenazar mucho, que es ¿Cuál? México. Ah, bueno, sí. Con algunos países se ha dado la reciprocidad arancelaria. ¿Hay en algún rubro que nosotros los dominicanos pudiéramos equiparar, ponerle aranceles también a los Estados Unidos? Sí, ¿O pero- vamos de quitándola? Sí, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una balanza comercial negativa Claro. con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Nosotros importamos de los Estados Unidos Más. 13,000 millones de dólares. Y solo le exportamos. 11,000 y solo exportamos 6,900. Lo digo porque en la reseña de prensa veo mucha gente llorando casi literalmente por ese arancel que nos ha puesto los Estados Unidos. Pero si Donald Trump decidió ponérsela a la mayoría de los países, como iniciaron ustedes el programa diciéndole Sí. por qué nosotros debemos estar exentos, o entender No. que nos van a chancear a nosotros. Sí, pero hay un tema. Es la razón por la que le pone los aranceles. ¿Por qué? Esto se anuncia ayer, ¿verdad? Ajá. Pero hace 2 días, el departamento, el USTR, el US Trade Representative, o sea, el ¿Qué Departamento de Comercio de Estados Ok. Unidos, El Ministerio de Industria y Comercio de allá. El más o hito menos, viso no de allá. más o Sí. menos, sí. El hito Con viso- la fórmula. Sí, emitió espérate. un informe sobre la situación del comercio mundial Ajá. y las afectaciones a los Estados Unidos. En la página 107 de ese informe está el capítulo de República Dominicana. Sí. ¿Y qué dice sobre República Dominicana? Dice, se queja de un decreto que emitió el presidente Abinader el Cuéntame. 31 de diciembre de recién pasado 2024, que es el decreto que coloca una medida de salvaguarda permanente, que es una violación a los principios del comercio internacional, Ajá. porque las salvaguardas son para tú subsanar situaciones. Por ejemplo, mira, tengo una crisis De tal Porcina. sector, de tal sector. de porcina y yo tengo Sí. que proteger al productor Las porcino. salvaguardas son las respuestas. Tú no puedes irte lejos con ellas. exacto. Tú la Sí, pones sí, cuando sí. te Y va, Mira, va para sectores Mira, específicos. Coyuntural. por 3 Exacto. años yo voy a proteger la producción por 3 años, por ejemplo. Una respuesta. ¿Qué pasa? Nosotros firmamos el DERECAFTA en el año 2000, lo pusimos en vigencia en el año 2007. Ese acuerdo tenía un calendario de desgravación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay productos, cada cierto tiempo, un grupo de productos de Estados Unidos entraba sin arancel aquí, pasaba arancel cero. La última canasta de desgravación eran unos productos que eran los más sensibles para República Dominicana, Claro. como el arroz, los muslos de pollo y otros productos. Que de la canasta básica, que los se- número 1. que se protegen, no porque se producen aquí. Correcto. Entonces Sí. se protegió al productor local con un 100% de arancel de los productos provenientes de Estados Unidos. El 1 de enero de este año entraba en vigencia el último tramo de esa desgravación, donde estaba el arroz procedente de los Estados Unidos. El presidente Abinader, para proteger a los productores locales de arroz, emitió un decreto donde dice lo siguiente: la primera 23,000 toneladas de arroz que se traigan de Estados Unidos entran con arancel cero. Ok. Y de ahí en adelante, arancel de 99%, que es el más alto. Ok. Sí. Entonces, Entonces, lo que tú me estás diciendo, pero es que Donald Trump, respondiendo a eso, nos pone el 10% arancelario. Pero sí, déjenme hacer bueno. la pregunta para estructurarlo. Sí, si ustedes me claro. la pueden responder, Pero perfecto. estamos respondiendo. claro. Usted dijo no no, necesariamente. entonces a los otros países, ¿por qué se la puso? No, un momento. Porque Eso con es cada Llega uno. tarde y tal. Porque Eso con no, cada no, ¿Qué no, hace, uno. Ole? Porque, Llega tarde. No somos iguales. porque con cada uno de ellos hay situaciones. Ajá. Yo me concentro en el caso dominicano, pero yo te puedo hablar de otros casos. Pero mi Por pregunta ejemplo, es, perdóname, ¿a todos los Sí. países se la puso Pero- como una reciprocidad arancelaria? en algunos casos sí, y en otros es como represalia a medidas. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú vas, sí, eso Pero, tiene su explicación, Hansel. pero espérate. La potestad de colocar aranceles que se le confiere al presidente de Estados Unidos Correcto. viene dada en varias leyes.
Y es por razones diferentes. Hay algunos casos donde si el presidente considera una potestad delegada del Congreso mediante algunas legislaciones. Pero, por ejemplo, si el presidente de Estados Unidos, si se considera que un socio comercial ha violado un acuerdo, él puede colocar Pero, aranceles. Eliseo, espérate. Está bien, la explicación que tú acabas de dar está magistral, excelente. Pero él le impuso aranceles a todos los países, Sí. dentro de los cuales República A nosotros Dominicana fue que por el arroz. el mal. No, espérate. Hay otra cosa que la voy a mencionar Eliseo ahora. aprovechó y Oh. trajo esa cosita El arroz. para dar su Fue- cocotazo. fue No, Eliseo es investigar. un técnico. Eliseo No, está hablando pero técnico. No venga a todo desmeritar pero- Eliseo. no, de no. una Señor política. Eliseo, para ti. Yo dije que no. Eliseo. Pero le está diciendo que eso fue porque Abinader No, le pero puso... espérate, pero un déjame salvo hablar. computador. Déjame ¿Tú hablar. lo quieres politizar ya? ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Quién te subió el Yo te arroz? conozco. Entonces, Pues yo te voy a decir como 4 cosas más. Si tú espérate. dejas que la diga para que la conteste toda. No, yo no soy vocero de nadie, a mí no me están pagando aquí para eso. Jonathan de reflexión. No. acuérdate. Sí, necesitamos que Pero Jonathan sea entonces, valorado. Si Donald Trump le puso aranceles a una gran cantidad de países, que el mismo Eliseo lo dijo, Sí, a todos los empezando el países, programa. Entonces a prácticamente. nosotros fue por el arroz. Entonces, No, espérate, no, entonces no a nosotros necesariamente. fue Digo, lo Eliseo, ¿cómo fue lo la- que nos puso menos y él Claro, lo dijo. lo puso el más bajito de todo. Él lo dijo. Él dijo, es para incentivar la manufactura en territorio estadounidense. Ahora dice Eliseo que fue por un arroz. Dije que la roca, Luis Digo yo Abinader, no. dije que dijo Digo que yo no. 23 No, mil. te voy a decir más. Dígame más. Te voy a decir más. Después- ajá. Primero, lo del arroz. Pues ahí está en el informe. El coordinador de Temo quiere hablar. Ahí está en el informe. Pero también los Estados Unidos se quejan Rompí la misa. de que la República Dominicana no ha aprobado una nueva ley de compras y contrataciones. Se quejan de eso. Recuerden que la ley de compras y contrataciones que tenemos es un requisito del DERECAFTA. Del DERECAFTA. Correcto. Nosotros no queríamos tener una ley. Fue hecho al porque- vapor ahí. Eso. y No, al Esta- vapor no. Estados Fue al Unidos. vapor eso. No. Fue al vapor. No fue al vapor. Fue al horno. Está fue bien, a no la vamos a plancha, entrar, no fue vamos a a la entrar en plancha, detalle fue a la porque ese no es el plancha. tema. Fue al Pero horno, eso fue al Jonathan. vapor. Fue a la plancha, a la Al plancha. vapor no, al microondas. Ah. Entonces, bueno, también hay quejas sobre el tema de las varillas de acero que se le coloca cuando hay un reglamento técnico, el RTD 478, que es el que rige ese del Indocal, que es el que rige la importación de varillas de acero para la construcción. Las varillas de acero que vienen de Estados Unidos, el sistema dominicano de reconocimiento, de homologación de calidad, no reconoce los parámetros de calidad norteamericanos. O sea, cuando usted trae una varilla de Estados Unidos, usted tiene que ir con una cegueta, coger una muestra y mandarla a un laboratorio de Estados Unidos, porque aquí tampoco hay laboratorio que lo prueben, para que entonces usted pueda entrar. Y se Jorge, quejan de eso también. que sabe un chin de esto, porque se fijen en lo que tú tienes ahí. Perdón, se quejan también del tema del laboral en los campos, en la industria azucarera. También hay unas observaciones en cuanto a eso. Vamos a hacer un balance. ¿Qué sacamos de estos aranceles del 10%? ¿Dónde nos perjudica? ¿Dónde nos beneficia? He estado acaban de leyendo que el decir- tema de las remesas, que no van a ser No, impactadas. no, ¿Cómo son es la de que cosa? la Porque al remesa no. final lo que queremos saber es cómo lidiar con esto. ¿Cuál debe ser la reacción de República Dominicana Bueno, frente a estos aranceles? Los sectores productivos tienen que sentarse y porque todavía no se sabe cuál va a ser el impacto dentro de los Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, no se sabe si eso va a impactar la demanda de los bienes de nuestros. Tampoco se ha medido el impacto en las importaciones que eso va a tener, porque si tú traes un componente hecho en Estados Unidos de X, por ejemplo, supongamos que esa computadora o este iPad se fabrica en Estados Unidos, lo traemos acá, pero para fabricar estos productos en Estados Unidos hubo que importar materia Pero prima y demás, entonces eso va a subir el costo. Tampoco sabemos si va a haber algún tipo de fallo judicial, porque hay algunas personas, no puede alguien decir, si hay un tratado, por ejemplo, con República Dominicana, un tratado de libre comercio, y tú ahora me quieres poner un arancel de 10%, no le yo no importa puedo ir a una corte de Florida, por ejemplo, de Sí. Nueva York, a poner una demanda, un empresario dominicano o un empresario estadounidense que tiene interés acá. Es probable que eso se pueda hacer. Ahora, el punto ¿Lo es... dilata el punto el proceso o no? No necesariamente. Por ejemplo, con Canadá, Ajá. hay una resolución del Senado que se aprobó 51 o 48 ayer para bloquear la imposición de ciertas medidas
restrictiva con Canadá. Sí. A México se le dejó fuera Y a Canadá también. de este paquete de sanciones porque se está negociando con ellos en otros términos. Por ejemplo, hay rubros que se quedaron fuera, que son en las importaciones de energía, de petróleo y demás. Porque recordemos que Estados Unidos es importador de electricidad de Y Canadá. aquí se Porque quedaron nadie algunos. Sí. Se quedan algunos No, rubros. no, No, sí, mira, fue todo. Todo. Algo interesante que con México y con Canadá es que el presidente Donald Trump, como ya le había puesto aranceles a los textiles, a los metales y a lo que son los vehículos que se importan desde México hacia Estados Unidos y desde Canadá hacia Mira qué buen Estados ejemplo Unidos, tú pusiste, él agarró. En esto nosotros posible que pegara una. todo el mundo se quedó sorprendido porque él no le hizo ningún tipo de arancel en este paquete Sí, a lo estos que dos pasa. países, pero ya previamente le había puesto aranceles. Lo que yo veo es que el presidente Donald Trump tiene una medida clara, que es nearshore. O sea, y cuando usted ve el mapa de Latinoamérica y ve todos los países, exceptuando obviamente Guyana, Venezuela y Nicaragua, que son los países más afectados Todos tienen 10%. de su medida, todo él lo dejó igual a 10%. Bueno, a Ecuador, que le puso un 12, me parece, o un 12 le puso a Ecuador, o un 15, no recuerdo bien. Pero después de ahí, a todito un día, ¿qué quiere decir eso? Que él va con sus negociaciones puntuales en este entorno. Porque- Y no hay pero- debe haber, Eliseo, debe haber un informe del por qué la medida arancelaria a cada país. Sobre Sí, la claro, medida claro. arancelaria, perdóname, Liceo, Luis Abinader, el presidente de la República, acaba de seguir lo siguiente. Nosotros estamos en ventaja. Una posición relativamente ventajosa en relación con los demás países. Ustedes pudieron ver la posición. De todas maneras, el gobierno va a evaluar y va a tener una conversación bilateral con el gobierno de Trump porque parte de la misma proyecto de ayer vemos algunas confusiones que quizás no nos deben de aplicar el 10%. Ahí está, dice Luis Abinader que estamos en una posición ventajosa con esta imposición arancelaria y que va a hablar con Trump. Esperemos Me la parece- respuesta. Me parece apresurado decir eso. Ahora, la segunda parte de la respuesta Detalle es completo correctísima. en de último minuto. Sería bueno. Eliseo acaba de hacer un Eliseo, aporte importante. sí, el No, aporte importante sería esperar la respuesta de doña Raquel, que yo creo que va a Oye, ser. ahora. No. Vamos, Liceo. La primera parte de la respuesta me parece que es muy rápido para decir eso, que estamos en una posición ventajosa. La segunda parte de la respuesta es correctísima. Claro. O sea, Evaluar. tiene que sentarse con los sectores productivos y evaluar el impacto. Hay que ver, porque señores, hay rubros donde se compite con unos márgenes muy estrechos. Entonces, esos son productos sensibles. donde Podemos tú hablar, tienes- Donde tú tienes que proteger. Sí, claro, ¿no? Y si es por proteger, tú tienes que ver qué pesa más, si proteger 23,000 toneladas de arroz. Claro. O proteger otros sectores Pero- a los que tú puedes que van a quedar Y si impactados. no hablamos que le pongamos nosotros aranceles también No, a no los que creo. entran a los Estados Unidos. No. Pero déjame hablar porque es mi opinión. ¿Cuál es el tema? Espérate. Es que tú no puedes decir Nacional. ¿qué aranceles que le van a poner? A lo que ¿Tú entre de crees que allá. sea lo loco No, así? de allá no. Con la Él balanza se lo puso- comercial Jorge, negativa. Él se lo puso al de nosotros. Jorge dijo algo, Jorge dijo No te algo, estoy Jorge dijo diciendo. algo que hay que explicar un poco también. El tema de los vehículos de motor. El más completo. No, el tema de los vehículos ¿Qué de sabe, motor. Jorge? Jorge tiró eso ahí. Los porque lo vehículos, dijeron. se le colocó un arancel de 25% a todos los vehículos del mundo entero que entren en Estados Unidos. Qué bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se deja México y a Canadá fuera de eso? Porque la industria automotriz Háblame aquí. de los Estados Unidos Más completa. está muy interconectada con México. Con esos dos países. Una jipeta marca X de Estados Unidos va y viene 3 veces a México antes de terminarla. Antes de ser. Claro. Tú mandas el Sí. chasis Sí. para allá, entonces le Ensamblaje, ponen, ¿no? Sí, en ajá. Detroit le ponen el motor, vuelven y la mandan para allá y le ponen los asientos y ¿entiendes? Sí. O sea, va y La viene llevan a 3 veces, Monterrey. entonces tú le vas a cobrar ¿cuántas veces Por eso arancel? por eso que duró tanto para llegar. Eliseo, mira. Entonces, ahora, una de las quejas del gobierno de Estados Unidos con Está en nosotros, México otra vez. solo carros, solo Le vehículos. están poniendo 2 gomas. El tema de los vehículos de 5 años de importación. Está encojonado. Ellos dicen que la norma no está clara sobre qué puede entrar aquí a República Dominicana y qué no. Es correcto, y sobre todo con el impacto que han tenido los vehículos Y- coreanos en los últimos años en República y- Dominicana, que van desplazando los vehículos de los concesionarios Y los de productores, Norteamérica. y también ellos tienen una queja sobre el queso que se consume en República Dominicana. ¿Por qué? Porque al queso importado se le cobra un 18% de ITEVIS y al queso de manufactura local está exento. Ellos Exacto. dicen que es un trato discriminatorio. Claro. Pero- yo pero tengo que comprarme El gobierno divorce, prometió, el gobierno prometió corregir en la reforma fiscal poniéndole
ITEVI al queso local, pero como la reforma fiscal no pasó, ellos dicen que eso es una La del tarea gobierno pendiente. Eliseo, pero que el queso local. Pero mi queso es mío. El queso local Yo lo hago aquí. el queso local lo producen Otro- 5 viejas en Pedro Corto. Donald Trump sin broma. Claro. Echando No, leche no, y porque suero en Pero, una pileta. pero Eliseo y- necesita su queso Gouda sin 18% de ITEVI. Pero Eliseo, Él necesita que quizás pa- su queso que gruyere. no. Claro que sí. Mire, Eliseo merece su queso francés Mira, e No, las italiano. autoridades dominicanas decidieron que el queso que hacen en Pedro Corto también paga ITEVI para equipararlo al Gouda. No. ¿Cómo que no? Pero Eso fue lo que espérate, plantearon en el eso fue proyecto lo de que- reforma. Eso es lo que Pero dice el espérate, informe de tu gobierno. No, mi gobierno no, el tuyo también. Sí. Pero tú crees Terrible que es señora. justo, Eliseo, que tú como técnico y como el más conocedor del tema. El mejor. de El la mejor, el comunicación. mejor. Espérate. Cada vez que tú vengo eres aquí me doble lo voz. dice. El mejor. El mejor. Le dicen el Undertaker, el Cada- enterrador. El enterrador. De Cada- otro programita. Cada vez que vengo aquí me lo dicen. Debe llamar, Aquí y en otro lugar. debe llamarlo el gobierno. Eliseo. Debe valorar Ay, el para que talento. tenga Jochi Vicente. Antoliano. Talento, Eliseo, el talento, ¿tú crees que el queso Gouda, por ejemplo, importado, puede ir a la par con el queso dominicano? O sea, el que come queso por gusto no puede pagar o no debe pagar el mismo monto o no debe equipararse al mismo impuesto al que come un quesito por necesidad. ¿Tú sabes por qué del pasa queso eso? aquí. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos un sistema de impuestos regresivos que Que no regresa. No, primero no regresa. No regresa. Pero graba de igual forma al que se come el queso de 2,000 pesos. Grabación correcto, la libra, indiscriminada. Que al que se que al come que se 100 come el queso pesos. de Pedro Corto. Correcto. ¿Entiendes? Porque es un 18%. ¿Cómo tú resuelves eso? Con tasa diferenciada. Veo que esto podría disparar los precios de Temo y de otras plataformas que compran en China por el hecho de que los Estados Unidos sirven como hub. ¿Está bien la palabra? Sí. De esos materiales, sobre todo de esa textilería. Suelta que Sí. O sea, que compren Temo ahora pudiera verse agravado, impactado Lo negativamente mudan pa' por México. ese arancel. Lo mudan para México. Lo mudan pa' O sea, mira, uno de los problemas Sí, de hombre. eso. Si tú ves en Estados Unidos, lo más disruptivo que hay en Estados Unidos es Amazon. Sí. Entonces, cuando tú ves el porcentaje de productos chinos, de productos de otra nacionalidad que maneja Amazon, tú te das cuenta que el problema es ahí que está. Tú vas a ver el aumento, Entiende. de la balanza comercial entre República No. Dominicana, México, Y otra Colombia. Esos son los países para que tú para que lo anoten Otra ahí. cosa, Sí, que lo hombre. que yo veo más peligroso de estas medidas es a nivel general. La Unión Europea, China, le vende más en la Unión Europea que en Estados Unidos. Sí. ¿Entiendes? Vámonos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Compremos allá. 24 países, ¿cierto? Sí. Venden 24 países. más y cuando tú ves como porcentaje del comercio exterior chino, la Unión Europea supera en 2 puntos porcentuales a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, que ese bloque se va a volver más fuerte. Antes de que se vence el bloque, Jonathan, espérate. Porque ya le dedicamos este bloque a Donald Trump y sus aranceles. Donald Trump ha prohibido también a su personal diplomático en China tener relaciones sexuales y afectivas Se la puso en con China. personas de China. Sí, se la puso en Y China. ella estaba ahí esto. Se la puso en Chile. Se la puso en China. No, eso es fake news, eso es fake news. No, eso no es fake news. No, es que ¿Quién puede evitar eso? No, es que eso ¿Cómo que Donald Trump? No, es que ¿y qué va a hacer? Le va a poner un candado ahí adelante. Ah, pero es su personal diplomático. No, ¿Y qué tiene que ver? Ahora, Eliseo, los países sueltan un personal diplomático en otros países sin ningún registro. Perdóname, porque yo no soy diplomático. Lo que hay que Es que eso es definir, su vida lo personal, que tiene que estar hermano. definido en esa disposición es qué son relaciones sexuales. Esa relación sexual. ¿Tú no sabes lo que es relación sexual? No. O en China es otra yo- cosa. No, yo sé lo que es. Entonces, porque tú sí sabes, déjame hablar. Lo que pasa es que hay que Y ver tú esos Déjame muchachos hablar. que tú has fabricado. Esos muchachos no, yo sé todo. ¿Qué se considera técnicamente una relación sexual? No, Oye, Eliseo, no. Está bien, para ponértelo bien. es relaciones- Besuquearse con una No, china. porque relaciones. Está- No. Ah. Relaciones sexuales y afectivas. Afectivas. Sí, Si y no hay relaciones afecto. eróticas. Y si lo que hay son besos, Ahí no hay entra afecto. lo sexual. Por eso Ah. prohíben las dos Y cosas. pues tienen que prohibir comercio No, porque y no si- pagan por eso. por Pero eso- ¿a partir de cuándo es sexo? Y lo que- y lo que Eliseo. hacía la- hablan, y si lo que hablan. Eliseo, pero es que están y lo que prohibiendo, hacía- perdóname, que están prohibiendo las dos cosas, la relación de amor, la relación pero si no de hay amor, afecto, Hansel. pero también la sexual, las dos. Una pregunta. y comercio. Y lo que hacía el amigo de nosotros de la Tico con la chiva y los chivos, abarca también. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.